¿Qué tal, estimados jóvenes? Gusto en saludarles. Soy el profesor Caterino Escobar y a continuación voy a hablarles sobre el bloque 5, 6 y 7 del curso Introducción a las Ciencias Sociales, con el cual vamos a terminar con una actividad, la 6, que tiene que ver con las prácticas sociales. Bien, dentro del bloque 5, que se llama Comprende los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales contemporáneos, lo que se busca asimilar es los diferentes conceptos que giran en torno al análisis de los procesos sociales. Por ejemplo, conceptos como clase social, que se define como un grupo de individuos con características que comparten en cuanto a la cultura, intereses y poder adquisitivo. Una sociedad es una reunión de personas que conviven y tienen reglas. El grupo social es un conjunto de individuos con un número específico de integrantes que pueden encontrarse cerca o no geográficamente. Un proceso social es una serie de cambios a través del tiempo que han modificado la vida de los individuos, grupos e instituciones. Y finalmente entendemos por práctica social una forma recurrente que practica una sociedad. Por ejemplo, la lengua, la religión, las costumbres, la historia, son prácticas que una sociedad comparte y a eso se le llama práctica social. Al final les voy a hablar sobre la actividad 6, que tiene que ver con esto de las prácticas sociales. Recuerden que dentro de la sociedad tenemos diferencias sociales y también tenemos diferencias culturales, y existe una violencia, una violación hacia diferentes tipos por lo mismo que hay diferencias entre nosotros mismos, que no deberían de existir, ¿no? Porque pues tenemos que aprender a convivir, a tener una vida de paz y armonía entre nosotros mismos. Bien, el bloque 6, que se llama analizas la interacción del individuo y sociedad con las instituciones del Estado mexicano bajo el marco de interculturalidad. Es decir, la relación que existe entre las personas y las diferentes instituciones. Hay instituciones gubernamentales relacionadas con diferentes ámbitos. Estos ámbitos son el político, económico, salud, cultura y educación. ¿Cuáles son las instituciones de tipo político? Pues está el RENAPO, el Registro Civil, el INE, la Secretaría de Gobernación, los partidos políticos. Acuérdense que el mes que está terminando hoy, marzo, tuvimos la visita de encuestadores del INEGI, que se encargaron de preguntar cuál es nuestro origen geográfico, origen étnico, si hablamos otra lengua, nuestro poder adquisitivo, diferentes preguntas. Eso lo hacen con el objetivo de tener registro de nosotros. Estas instituciones, pues nosotros como individuos tenemos una relación con estas instituciones, en este caso de tipo político. Hay instituciones de tipo económico como son el SAT, el Banco de México, la Profeco, que son instituciones que nosotros nos relacionamos con ellas por diferentes problemas que podemos tener o procesos de tipo económico. Las instituciones de salud, como son el IMSS, la SEDENA, el ISSSTE, Pemex, son instituciones que se encargan de velar por nuestros problemas de salud que podamos nosotros presentar. También están instituciones de cultura que tienen que ver con preservar y promover todo tipo de manifestación cultural. ¿Cuáles son esas instituciones? Pues el INBA, el INA, la CONACULTA y otras. Las instituciones en el ámbito educativo son instituciones que tienen que ver con los procesos y problemas de la educación, como son el INEA, la SEP, el IPN, la UPN, la UAS, la Universidad de Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México. La SEP se creó en 1921, ya va a cumplir 100 años, y a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todos los programas y campañas que han hecho, aún existen problemas de rezago educativo, existen grupos que no saben leer y escribir, es decir, existe analfabetismo, y también existe una población que sabe leer y escribir, pero no puede utilizar o no sabe utilizar los medios digitales de comunicación con fines pedagógicos o con fines académicos. Y también existe una población que lee pero no comprende, y otra población que lee, comprende, pero no hace lo que ahí debería de realizar. Fíjense bien, volviendo un poquito a lo que son las prácticas sociales, que son formas recurrentes que practica una sociedad en una región. Estas prácticas sociales tienen que ver con nuestra identidad.
con la identidad, por ejemplo, el ser sonorense, el ser sinaloense, el ser jarocho, el ser alemán o argentino. Estas prácticas sociales hacen que un grupo social se defina, tenga su propia identidad. Bien, el último bloque que tiene que ver con los diferentes problemas sociales que tenemos en nuestra sociedad en la actualidad, en la época contemporánea. Ya les quedó un ensayo que es el proyecto final, el proyecto integrador, que tiene que ver con realizar un ensayo sobre uno de estas temáticas, uno de estos problemas. El bloque se llama Identifica problemas sociales actuales de México y el mundo tomando en cuenta la perspectiva de género. Hace poco, el 8 de marzo, tuvimos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y un día después se dio un día sin nosotros, en la cual muchas de nuestras compañeras, muchas de nuestras familiares, mujeres, no fueron a laborar, algunas instituciones lo permitieron porque es una forma de hacer un paro y llamar a conciencia, decir por qué las mujeres principalmente están sufriendo estas violaciones, por qué están sufriendo diferentes tipos de acoso, de bullying, tanto laboral como sexual, de todo tipo. Y hacer un alto con nosotros como sociedad y pensar a qué se debe ello. Y disculpen las interacciones que puedan venir de fuera. Entonces, con estas perspectivas de género podemos nosotros ver los problemas sociales. ¿Cuáles problemas sociales hay? Pues el mercado de trabajo para jóvenes. Miles de jóvenes están egresando a las diferentes universidades, en particular de la UAS, que salen miles graduados de doctores y no hay trabajo, terminan laborando en las formas similares. También tenemos la situación de los derechos humanos de los jóvenes en México y el mundo, la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, en México tenemos más de 40.000 desaparecidos, en Sinaloa más de 4.200 desaparecidos, diferentes casos de desapariciones forzadas y que no se han resuelto y que son una violación sistemática a los derechos humanos, como son incluso tenemos no solamente privación de la libertad de expresión, sino libertades tan fundamentales como el conocimiento, no tenemos información, existe una violación sistemática pues hacia la población, principalmente esta de las apariciones forzadas, porque pues cuando tienes un familiar muerto tienes a dónde irle a dejar flores, pero cuando no sabes si está vivo o está muerto, como dijo Jorge Videla, un dictador argentino, es una agonía permanente. También tenemos este problema de los valores en los jóvenes, en los cuales cada vez más hay menos respeto hacia los adultos, hay muchos ancianos abandonados en las calles, los niños no saludan a sus profesores, no respetan a sus padres, no respetan autoridad. ¿Por qué? Porque luego viene esto de que ellos se pueden quejar, ya no hay como un control como existía antes. Claro, las sociedades van cambiando, las prácticas sociales van cambiando, pero a su vez los valores parece ser que se van perdiendo. ¿Qué otro tema viene en ese bloque 7? La violencia intrafamiliar. Si yo no me quiero, yo no puedo querer. Si yo no me respeto, no puedo respetar. Nadie puede dar lo que no tiene. Si un padre de familia no se ama, pues no puede amar a su esposa, amar a sus hijos. Muchos de estos problemas surgen porque no hay amor. Entonces, tenemos que hacer un alto. Ahora, aprovechando esta cuarentena del coronavirus, que hay personas que no trabajaron, que no salieron, bueno, que están trabajando, pero que no salieron fuera de su casa, que están en cuarentena trabajando en su casa, que son unos cuantos, ¿no? Privilegiados, porque muchos tienen que salir. Las clases pobres, los trabajadores, pues no tienen una quincena segura y tienen que buscar la manera de hacerse de recursos. Entonces, la violencia intrafamiliar se debe a que el hombre es machista y no se da cuenta. Las mujeres mismas son machistas y no se dan cuenta. El machismo muchas veces tiene M de mamá. La corrupción, desde las altas esferas hay corrupción en diferentes situaciones. Si un alumno copia, un alumno no trabaja bien, no hace sus tareas bien, es una forma de corrupción. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo legalmente. También tenemos el problema de delincuencia organizada, delincuencia no organizada, en la cual hay diferentes tipos de manifestaciones y muchas veces el delincuente, por ejemplo, que va a robar un Oxxo, lo detienen y le dan una multa, muchos años de cárcel. Sin embargo, hay grandes millonarios, grandes políticos que hacen desvío de recursos y no hay consecuencia en ellos. La función social de los medios de comunicación, ¿cuáles son? Ese uso y abuso de los medios de comunicación que muchas veces
Hay mucha información basura, muchas noticias maquilladas, entonces se está haciendo un mal uso de los medios de comunicación. Existe mucha información basura y existe un abuso y mal uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación deberían de estar disponibles también para que podamos nosotros hacer nuestras prácticas académicas, educativas, por el bien de la sociedad y de todos nosotros. Finalmente les voy a hablar sobre la actividad 6. La actividad 6 consiste en lo siguiente, en que ustedes van a hacer un escrito donde van a escribir las diferentes prácticas sociales que hay en su comunidad. Van a tomar 4 prácticas sociales que se dan en Sinaloa, que son religión, historia regional, tradiciones y la identidad. Son 4 prácticas sociales. Cada una la van a escribir en media cuartilla, es decir, en media página. Toman la página de la libreta o de Word y van a escribir en media página las prácticas que tienen que ver con la religión. Luego las prácticas que tienen que ver con la historia regional. Por ejemplo, si van ustedes a hablar de historia regional, van a decir, pues dentro de la historia regional nosotros hemos visto que existen instituciones, escuelas, colectivos, organismos que hablan sobre historia, buscan preservar los edificios antiguos como el Palacio de Gobierno, el Mercado Garmendia, el edificio de Ifocur, pero hay algunas personas particulares que han vendido estas casonas, las derrumban y hacen estacionamientos públicos. Es decir, van a hacer ustedes una descripción de estas cuatro prácticas sociales y van a hacer como una especie de descripción, pero a la vez una crítica y una propuesta. Es decir, toman la práctica social, religión, describen la religión, cómo es la práctica social de la religión en Sinaloa, y luego decir, bueno, pero es que también hay grupos sociales que, por ejemplo, los testigos de Jehová no tienen transfusión de sangre, hay diferentes grupos religiosos en nuestra sociedad, mormones, testigos de Jehová, evangelistas, católicos, etc. Y eso a su vez provoca división, a veces de alguna manera provoca confrontación dentro de la misma práctica social que es, en este caso, la religión. Y así, luego se va con las tradiciones, finalmente con la identidad. ¿Alguna duda, algún comentario lo pueden hacer en este medio, en el YouTube? Lo pueden hacer a mi correo o lo pueden hacer a mi WhatsApp. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo hacen saber. Pues gusto en saludarles, jóvenes, que estén bien, ya sea en su casa, en el trabajo, donde quiera que estén muy bien, y les deseo lo mejor en este fin de mes y principio ya de abril. Gusto en saludarles, que estén muy bien.